Entonces, en esta segunda parte, van a empezar a discutir la transición entre los estados alternativos y, eh, pues, yo me basé en la tabla. El mundo verde ya lo vimos y ahora el mundo negro, la vegetación sería un pastizal alto con árboles que son tolerantes al fuego, eh, y con, arbustos que, tienen un tallos grandes. Los factores que estabilizan este ecosistema son que el paisaje sea continuo de pastos altos y entonces que el fuego se pueda mover libremente sobre estas áreas. El otro factor de estabilización es que los fuegos sean muy frecuentes y entonces los ramoneadores se vayan de estas áreas porque debido al fuego. Así que si no hay herbívoros ramoneando aquí, el pasto nunca es corto y entonces no se pueden formar estos como pasillos de pastos cortos donde también se detiene el fuego. Los mecanismos que causan la transición de este estado a otro es que pueda haber algún evento como la sequía o que de pronto un parche de bosque, un parche de un árbol empiece a crecer y entonces haga que se detenga el movimiento del fuego y que por alguna razón la frecuencia del fuego y su intensidad disminuya. Eh, entonces, pues básicamente la transición del mundo negro al mundo verde es la eliminación del fuego. Entonces, ustedes imaginen aquí cuando empiezan las poblaciones humanas a tener casas en algún lugar y entonces busca excluir estas áreas del fuego. ¿Qué pasa cuando por fin llega el fuego? Pues es tremendo la intensidad. El mundo café, la vegetación es un pasto corto, básicamente son áreas de ramoneo y son árboles y arbustos que también son tolerantes al ramoneo. Y dice que las plántulas tienen una como forma de caja para estar protegidas de la herbivoría. Los factores que estabilizan este mundo café es que los herbívoros son atraídos a estas áreas, porque realmente hay una calidad de forraje mejor y entonces hay mucha deposición de heces y orina de estos ramoneadores, lo que incrementa el establecimiento de estos pastos y árboles. Eh, También el ramoneo es eh, muy fuerte en estos lugares y entonces en realidad los árboles y los arbustos no son muy comunes. Entonces dice aquí que hay una buena visibilidad, lo que permite que los depredadores no necesariamente puedan eh, capturar a sus presas. Aunque bueno, en el capítulo anterior dice que si aumentan un poquito más los árboles, ya van a poder los depredadores también tener sitios como para esconderse y lograr atrapar a sus presas. Entonces ahí también hay como un compromiso. Los mecanismos que causan la transición es que por alguna razón disminuya la cantidad de ramoneo y que entonces se pierda este pasto pequeño y crezca y entonces si crece mucho pues va a ser un montón de combustible acumulado para que empiecen los fuegos. También dice que eventos episódicos de grandes lluvias eh, puede hacer que los ramoneadores no logren controlar el pasto y entonces crezca mucho y se queme.
También dice, por último, que la reducción en el ramoneo puede llevar a que las leñosas invadan y entonces disminuye la cantidad de pasto. La transición del mundo café al mundo verde sí se ha visto. Eh, por ejemplo, dicen que en Kenia, cuando se eliminó al elefante, empezaron a crecer unos bosques de esta especie que se llama comífora y entonces se eliminó el pasto por completo. Entonces, esto sí ha sido, esta transición de café a verde sí ha sido documentada. La transición de café a negro también ha sido documentada y eh, especialmente estos 2 casos que vimos en el capítulo pasado, que es la eliminación de los grandes ramoneadores por la peste bovina y también en algunos lugares por el antrax. Hacia abajo, la transición del mundo negro al mundo café ocurre cuando aumenta el ramoneo, que entonces deja sin combustible al fuego. Pero si en el mundo café aumenta por alguna razón la frecuencia del fuego, entonces regresa al mundo negro. Nos dicen que específicamente el rinoceronte blanco es un ejemplo importante de este mantenimiento de los pastos cortos. El rinoceronte se alimenta en estos pastos cortos y los deja como en las condiciones más idóneas para que el antílope pueda establecerse. Pero nos dicen en este capítulo que debido al manejo de ciertos ranchos, eh, extrajeron al rinoceronte y lo acomodaron en otros lugares. Y entonces el antílope ya no quiso ir a comer a esos lugares donde no estaba el rinoceronte porque el pasto está como más alto y ya no estaban las condiciones como para que estuviera. No lo dicen específicamente aquí, pero a lo mejor también tiene que ver con que ya son áreas más peligrosas para el antílope. El asunto es que una vez que removieron al rinoceronte blanco, tampoco fue el antílope a comer y entonces los pastos cortos se volvieron pastos muy grandes y entró el fuego. Eh, Después nos dicen que ha habido una idea errónea sobre que el mundo café se debe a que las áreas están degradadas y el manejo ha sido pobre, ¿no? Lo que es totalmente equivocado. En el mundo café, las plántulas tienen una forma de caja que protege al tallo de la herbivoría, mientras que en el mundo negro lo que hay son plantas que tienen forma de poste, que las protegen del fuego, porque no llega el fuego a su copa, pero además tienen unas raíces con grandes cantidades de almacenamiento que les permiten retoñar rápidamente y crecer arriba del nivel del fuego. Entonces, esto es muy importante porque quiere decir que las especies del mundo café y las especies del mundo negro son especialistas de estos ecosistemas, ¿no? Estas características de las especies del mundo negro son exactamente las características de los eucaliptos. Entonces, en Australia, pues está muy bien porque son ecosistemas manejados por fuego, pero pues, se traen el eucalipto a México y tiene este almacenamiento subterráneo tremendo, se va a los mantos freáticos, ocasiona un montón de problemas, ¿no? Además, no está el koala, entonces no hay quien controle esta vegetación. Entonces, bueno, pues regresando a las preguntas que guían el capítulo, no, los pastizales y sabanas no son creaciones antropogénicas. La composición que existe no es una submuestra del bosque. eh, y entonces lo que están comprobando con estos estudios es que hay una evolución
de especies especialistas de estos ecosistemas. Y, por ejemplo, aparte de las plantas que acabo de mencionar, también hay aves, saltamontes y arañas especialistas en estos ecosistemas. Entonces, y después nos dicen que qué pasa con la región boreal. Nos dicen que a lo mejor, en esa región hubo un cambio de ecosistema café a negro, eh, debido probablemente a la pérdida de los megaherbívoros, y que en la tundra pudo haber un cambio de vegetación de negro a café debido al sobreramoneo por el aumento en las poblaciones de renos y caribús. Entonces, estas sí ya son como hipótesis no necesariamente puestas a prueba. Después los autores tienen una pequeña sección muy interesante sobre los problemas con la semántica, ¿no? Específicamente, les preocupa el asunto de que se llamen cascadas tróficas. Entonces nos recuerda esto que vimos en el capítulo pasado, que es básicamente que el tamaño de los herbívoros es el que indica si hay un control ascendente o hay un control descendente. Entonces, el problema de semántica es que pues las cascadas tróficas solamente se refiere al control descendente. Y entonces dice que todos estos megaherbívoros en realidad sí tienen un control descendente, pero solamente sobre los productores, ¿no? Y entonces, como es una relación de dos especies, en definición ya no sería una cascada trófica. El otro problema de semántica que encuentra el autor también lo vimos en otro capítulo, me parece que es el capítulo 7, cuando se habló de los ingenieros del ecosistema, en donde los herbívoros tienen unos efectos en los recursos físicos y entonces esos recursos físicos ya tienen un efecto en las especies asociadas. En este caso, mencionan a los elefantes, que también vimos en ese capítulo cómo no necesariamente se están comiendo a los árboles, pero cuando los rompen, crean una cascada de efectos hacia otras especies en el ecosistema. Y pues también mencionan lo que acabamos de ver sobre los rinocerontes. Cuando los eliminan, eh, lo que provocan es una llegada de fuego más grande que la que existe con la presencia del rinoceronte. Entonces, es como si el rinoceronte y el fuego estuvieran en competencia. Por eso esta analogía de que pudiera ser como otro ser vivo. Entonces, aquí mi diapo favorita del capítulo es que dice que el autor que tenemos que evitar esta filosofía preservacionista, ¿no? Dice, a ver, si ponemos herbívoros, podemos cambiar el régimen de fuego. Si ponemos el fuego, podemos cambiar la composición de los herbívoros. Si eliminamos el fuego y los herbívoros, se puede perder la sabana completamente y convertirse en un bosque de baja, no densidad, de baja riqueza. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es bien importante tener como bien claro todo lo que puede ocasionar una sola idea de manejo. Aquí deberíamos de sumarle, pues que poner cuerpos de agua artificiales, pues va a tener una serie de consecuencias no necesariamente reconocidas, ¿no? Y bueno, pues las conclusiones es que eh, la extensión de la selva tropical en el mundo es menor a la que se predice por las características del suelo y las climáticas, debido a esto de lo que nos habla. Eh, Perdón, el sistema boreal puede ser resultado de la pérdida de megaherbívoros y que la pérdida de consumidores puede hacer que crezca un bosque de baja diversidad. Eh, Nos dicen que la transición del mundo café al mundo negro es algo muy sencillo y sucede muy frecuentemente
y que, es muy importante los estudios de biogeografía global.